Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero empezar la lectura del día de hoy dándole gracias al Padre, a la Madre, al Universo por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y por todas aquellas bendiciones que vienen para nuestro futuro, porque se vienen cosas súper maravillosas para todas nosotras al final de este año y para el próximo año. Si tú también estás convencido o convencida de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con mucho amor, con todo el amor que fue entregada a ti. Bueno, en algún momento llegará a tus oídos en el momento indicado. Ya sabes que esta lectura no tiene fecha y no tiene género también, entonces llegará a tus ojos y a tus oídos en el momento que sea adecuado. Bueno, voy a comenzar la lectura para el día de hoy con mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en pareja. No importa si estás en contacto cero con esa persona súper especial, lo importante es que tengas a esa persona en tu corazón. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento. Bueno, barajemos muy bien para que nos salga una buena lectura. Bueno, esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este momento lo que siente por ti tu persona especial, no sé, se siente, es una persona con unos sentimientos no muy buenos. Yo podría decir que está pensando algo así como en una venganza, se siente engañado o engañada por ti. Es una persona que sus sentimientos no son muy buenos para ti en este preciso momento, mira. No es una es una persona que no tiene ningún tipo de reparo en no demostrar qué es lo que realmente siente por ti. Pareciera ser que el amor se le salió, no sé, por la ventana, por los ojos o algo así, porque en este momento está bastante resentido o resentida contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú, no sé, sigas siendo una persona totalmente confiada. Lo más seguro tú eres una persona muy mayor que tu persona especial y se está aprovechando de ti, de tus buenos sentimientos. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona que le ha dado mucha suerte en muchos aspectos de su vida, pero que en este momento la verdad está como resentido y resentida contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Problemas y dificultades que muy seguramente van a hacer fracasar la relación de ustedes. Inclusive puedes estar teniendo pérdidas económicas porque a causa de esta persona. Bueno, igual al parecer tú como que no crees o no vas a creer o no crees que esta persona se esté comportando de esa manera, como que estás muy ciego, muy enamorado, muy enamorada de esta persona y la verdad confías bastante en esta persona, tienes mucho optimismo, muchas esperanzas con esta persona, a pesar de que las cuestiones se estén dando en tus ojos, pareciera ser que tú no crees que tu persona especial pueda hacer lo que te están diciendo los demás o lo que te está saliendo en este momento de la lectura del horóscopo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que seas muy prudente, que tengas mayor prudencia en lo que haces con esta persona, mm, que te cuides muchísimo en cuestión más que todo de tu economía, porque podría ser una persona que esté queriendo cobrar venganza ante ti, de ti. No sé qué es lo que ha pasado, no sé si fue que fuiste infiel o qué sucedió, pero es una persona que está bastante enojada contigo y se está mostrando bastante falsa contigo.
a unas personas yo creo que ya les ha demostrado lo que realmente siente por ti, pero al parecer enfrente tuyo parece que no lo demuestra tanto, y por eso es que tú no crees y tienes esperanzas con esta persona. Pero sé muy prudente con esta situación porque te podrías ver afectado, no solamente en cuestiones de tus sentimientos, sino también de tu bolsillo. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos en esta ocasión con respecto a esta persona. Ya sabes que esta lectura podría ser en espejo, podría ser al revés. Y esto se da generalmente es porque la conexión, ya la conexión que existe con esta persona, y entonces podríamos estar leyendo al revés. Bueno, podría ser una lectura en espejo totalmente. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus angelitos en este preciso instante. Mira, dice, busca un trabajo liberador. Te está diciendo este angelito en este preciso momento. Bueno, mira, como estamos hablando de la pareja, de la relación, yo diría que más bien trataras de liberarte de esta situación. Libérate de esta situación con esta persona que la verdad no ha traído nada bueno para ti, para tu vida, y que yo creo que está esperando la oportunidad para poder sacar el mejor partido, la mejor tajada de tu ceguera, de lo que tú sientes por esa persona. Entonces ten mucho cuidado con esa situación, ¿vale? Libérate de esa situación. Mira, este angelito te está diciendo, acepta una guía en la crisis. Mira, al parecer tú estás bastante obsesionado con esta persona porque yo creo que no es realmente amor, podría ser una obsesión con esta persona. Tal vez te sentías muy solo o muy sola o estabas desengañado, entonces llegó esta persona como que parecía tan maravillosa y la realidad es que fue totalmente diferente. Bueno, entonces acepta un consejo de tus guías espirituales, de tus amigos que realmente te quieren y de tu horóscopo que te estás leyendo en este preciso momento. Bueno, vamos a ver ahorita, mis queridos amigos y amigas que están en esa relación. Vamos para adelante, ya que tú puedes salir de cualquier situación que se te esté presentando en este momento. Bueno, lo más importante es que esas personas no te vean derrotado o derrotada y tú sigue adelante muy digno y muy digna. Bueno, vamos a ver para mis sortelitos y sortelitas, ¿qué me les está sucediendo en este preciso momento, que son estas 4 cartas, y lo que me les espera en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales? Bueno, en este momento al parecer tú estás muy preocupado o preocupada, pero ya es por cuestión de una deuda, algo económico, y has recibido una mala noticia. Podría ser que te deban a ti y no te hayan dicho, te hayas dado cuenta que no te vayan a pagar, o es una deuda que tú has adquirido y no la puedas pagar. O podría ser que has servido de fiador o de garante a alguna persona y esa persona incumplió y al parecer tú vas a tener que responder por esta deuda. Igual tú eres una persona que la verdad las demás personas confían en ti porque tienes una buena posición económica o un buen nombre crediticio. Más bien no importa si tienes mucho o poco, pero eres una persona que se ha ganado un nombre para sacar créditos y esas cuestiones, y entonces hay personas que realmente se aprovecharon de esta situación. Hay personas muy envidiosas alrededor tuyo. Ten muchísimo cuidado con estas personas porque podrían estar queriéndote, no sé, que te vaya mal, con esa mala energía, con esa mala vibra. Entonces, pues, aléjate de ese tipo de personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira que hay algo que te va a causar muchísima confusión, muchísima confusión. Unos problemas y dificultades con unas personas cercanas a ti y unas discusiones bastante fuertes. Ten mucho cuidado con esto, cómo te involucras en este tipo de discusiones, porque te podría traer una depresión bastante fuerte. Entonces, trata de alejarte de problemas y discusiones con personas cercanas a ti. Bueno, no sé, trata de calmarte, relajarte, ir a la naturaleza, cultivar tu vida espiritual y toda esta cuestión para que puedas tener claridad mental en el momento que tengas que tomar determinadas decisiones. El consejo de tus guías espirituales, que abras bien ojos abiertos y oídos despiertos, porque va a haber alguien que te va a querer engañar o estafar con algo, muy seguramente con algo relacionado con un dinero, y esto te podría traer ciertos problemas legales a ti y económicos bastante fuertes. Entonces ten mucho cuidado con lo que firmas, en lo que te empeñas, y de pronto trabajos que te pongan a ti a hacer
averigua bien qué es lo que te ponen a hacer si estás trabajando, si ese es el caso, que no vayas a estar cometiendo algún tipo de delito, algún tipo de cosa que no sea legal y que después te vayan a echar la culpa a ti. Ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Este angelito te dice, la lucha te hará próspero. Mira, eres una persona totalmente trabajador y trabajadora. Y este angelito te está diciendo que te enfoques en eso que tú quieres hacer, en eso que tú has soñado hacer como actividad personal, como realización personal, como actividad económica, porque mira que parece que has dejado como de largo esos sueños, esos anhelos, esas empresas o negocios que tú querías emprender. Y eso te está cobrando tal vez factura en este preciso momento. Entonces, date cuenta que si tú amas lo que haces, si tú quieres lo que haces, si lo haces con gusto, con placer, entonces vas a tener total éxito porque el amor que le impongas a lo que tú estás haciendo se va a ver reflejado en que llegan personas a ti, están agradables en los ingresos y los clientes que puedas llegar a tener. Este angelito te está confirmando lo que te estoy diciendo en este momento. Sé fiel a lo que amas. ¿Qué es lo que tú amas? Te amas a ti mismo, tu trabajo, tu familia, lo que estás haciendo. Entonces, sé fiel a eso que tú amas realmente. Y tus sueños. Sé fiel también a tus sueños. Bueno, vamos a ver ahora, mis queridos amigos y amigas. Solteritos y solteritas, vamos para adelante, definitivamente vamos para adelante, con ánimos, con ganas, con ilusión, que nada nos puede vencer, definitivamente nada. Si tú estás convencido de esto, puedes escribir hecho está en los comentarios y reafirmamos esta afirmación, valga la redundancia. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que me preguntan en este momento por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso momento y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás al parecer atravesando de una etapa bastante difícil en cuestiones económicas, de ciertas pérdidas económicas que estás teniendo en este preciso momento. Tú eres una persona bastante apasionada, soñadora para tus negocios, para tus empresas, pero este no ha sido un buen momento para ti ya. Esperabas que todo fuera más favorable, pero la verdad es que no está siendo así de esta manera. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Oye, mira, ten mucho cuidado con personas de tu entorno, personas que parecen como que son muy aduladoras o muy aduladores y que están cerca de ti, podrían ser 2 personas estas, y que son muy envidiosas, muy celosas contigo y que la verdad te están haciendo un mal cuarto en cuestiones de tu economía, en cuestiones de decisiones que tú debes tomar. Mira que estas personas a ti te ponen a dudar mucho, mucho de lo que tú debes hacer y eso te trae conflictos con personas cercanas a ti, a tus negocios. Entonces mira bien con quién te asesoras, de quién te asesoras, analiza bien a quién estás metiendo a tu vida personal y económica. El consejo de tus guías espirituales, que refuerces tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual y personal y que evalúes bien a cuáles son las personas que dejas entrar a tu corazón y a tus negocios también. Bueno, ahora vamos con mis angelitos a ver qué te dicen el día de hoy, mi querido amigo y amiga que me pregunta por su economía en esta preciso ocasión, en este preciso momento. Bueno, vamos a ver. Este angelito me dice, cumple tus deseos para conocerte. Mira, si lo que tú estás realizando en este momento realmente no es algo que te llena, no es algo que te apasiona a ti hacer, por ejemplo, que a ti lo que te apasione sea hacer negocios, importar cosas, y en este preciso momento te has dedicado más bien como, no sé, a producir algo, a la ganadería o algo así, y eso como que no es lo tuyo, entonces evalúate bien qué es lo que realmente deseas hacer tú como profesión, como vida económica, ¿ya? Si tú haces lo que realmente te apasiona, lo que quieres, lo vas a hacer con amor y vas a lograr muchísimas cosas. Yo no te digo que sueltes de un solo tajo lo que tienes ahora, sino que evalúes esa situación y que te comiences a encaminar hacia allá y verás que vas a tener muchos éxitos. Este otro angelito te dice, fecunda al mundo con tu amor. Mira, todo lo que tú hagas, emprendas, hazlo con amor. Si lo que estás haciendo realmente no te inspira, no te
así sea eso, pero hazlo con amor, comienza a hacerlo con amor mientras te puedes dedicar a lo que tú quieres, a lo que tú anhelas tanto. También te está diciendo este angelito acerca del amor por ti mismo, acerca del amor por otras personas, que por favor, más amor, ¿ya? Más amor en tu vida. Y más compasión por los demás. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.